Durante la cena mi padre me preguntó, ¿es suficiente tu mesada? Le respondí, nunca recibí una. Esa noche mi madre guardó silencio, él no tenía idea. Me llamo Logan, tengo 19 años y acabo de comenzar a estudiar medicina en la ciudad de Nueva York. Vengo de Texas, donde viví toda mi vida. Mis padres aún residen en Dallas. Mi padre es cirujano en un hospital universitario y mi madre se ocupa del hogar. Cuando terminé la secundaria, me mudé a Nueva York hace apenas 4 meses para vivir solo e iniciar esta nueva etapa. Entrar a la facultad de medicina no fue fácil. Me esforcé muchísimo para lograrlo, y en parte lo hice motivado por seguir los pasos de mi papá. Pero una vez que llegué aquí, no pude disfrutar la vida universitaria como lo hacen otros estudiantes. Tenía ganas de socializar, hacer nuevos amigos, sumarme a clubes, divertirme, pero el dinero se convirtió en un obstáculo desde el primer día. Mis padres cubren los gastos de matrícula, pero todo lo demás depende de mí. Para sostenerme, trabajo como tutor particular, colaboro en eventos y soy bartender los fines de semana. Aun con eso, apenas logro cubrir el alquiler, la comida y lo básico. Constantemente tengo que cambiar de empleo para que los horarios no choquen con las clases, lo que termina siendo agotador a nivel físico y mental. Me siento drenado. A veces llego tan cansado que apenas puedo abrir los libros al regresar a casa. Mi rendimiento académico ha comenzado a verse afectado. Estoy preocupado porque, si esto continúa, podría repetir el año. Intenté mantenerme fuerte, pero llegué a un punto de desesperación. Un día, tomé el teléfono y llamé a mi madre. Le pedí algo de dinero, lo que fuera, solo para poder respirar un poco. Mi papá siempre está ausente por su trabajo, así que mi madre es quien maneja los temas económicos. Ella me respondió que no podían ayudarme más, que ya pagar la matrícula era demasiado para ellos. Sus palabras me dejaron paralizado. Me sentí solo, sin salida. Comparado con mis amigos, parecía vivir una vida completamente distinta. Muchos de ellos recibían dinero de sus padres, y podían estudiar sin esa carga extra. Yo, en cambio, sentía que sobrevivía, no que vivía. Y así seguí, aceptando cada turno que me ofrecían. Cuando llegaron los exámenes parciales, me sorprendí reprobando varios. No había tenido tiempo suficiente para estudiar. Los rendí nuevamente en los recuperatorios de agosto y terminé justo a tiempo para el receso de verano. Durante ese descanso, decidí trabajar tanto como pudiera para juntar dinero. Quería que al volver a clases pudiera enfocarme más en estudiar. Eso significaba recortar aún más mis gastos. Cambié mi dieta a lo más económico posible, fideos instantáneos, pan barato y paquetes de comida en descuento. Para moverme, usaba bicicleta y evitaba cualquier gasto innecesario. Crecí en una familia que jamás me hizo pensar en la pobreza, y ahora, ahí estaba yo, contando monedas. Un compañero de clases con el que mantenía contacto me escribía seguido. Solía invitarme a reuniones, paseos, o simplemente a pasar el rato. Pero siempre tenía que rechazar. No tenía dinero ni tiempo libre. Un día me dijo, ¿estás seguro? Vamos a algún lugar que sea gratis. Respondí con evasivas, paso. Trabajo todos los días. Pronto me voy a casa por las fiestas. Me contestó con preocupación, ¿estás seguro de que estás bien? Te ves cansado siempre. Creo que estás trabajando demasiado. Le aseguré que podía con todo, aunque por dentro me estaba desmoronando. Dije, tengo energía, y necesito cubrir mis cosas. Nos vemos cuando empiece el nuevo ciclo. Luego fui a mi turno en el bar, como siempre. Pero ese día, algo cambió. Me desmayé en medio del servicio. El lugar estaba lleno. Yo cargaba varias bebidas y, de repente, sentí que todo se apagaba. No recuerdo el golpe ni nada más. Cuando abrí los ojos, estaba en el hospital. El médico fue claro, te desmayaste por agotamiento y desnutrición. Me pusieron suero, me hidrataron y me dieron el alta en pocas horas. Mi jefe del bar fue quien llamó a la ambulancia. También se comunicó con mis padres. Me dijo, has trabajado demasiado. Confié en ti más de lo que debía. Quiero que tomes el resto del mes libre. Eso significaba quedarme sin ingresos por varias semanas. Mientras volvía en el metro, pensaba en conseguir más alumnos para dar clases particulares. Pero me sentía tan perdido que, al llegar a casa, simplemente me tiré en la cama. Más tarde, revisé el celular. Un mensaje de mi amigo había llegado mientras estaba inconsciente. Le conté lo que había pasado y, sin dudarlo, vino a verme. Trajo comida, cocinó espaguetis y se quedó un rato. Durante la cena, hablamos de todo. Le conté que mis padres no me enviaban dinero, que lo poco que tenía salía de mis trabajos. Él se sorprendió. Tu papá es cirujano, no deberías recibir ayuda, me dijo. Le conté que mi madre decía que pagar la matrícula ya era demasiado. ¿En serio? Pero eres hijo único, ¿no? Seguro que no pueden enviarte aunque sea algo. Le respondí que ya lo había intentado.
Ni una pequeña ayuda, me repitió mi madre. Él se quedó callado, pensativo. Y después dijo algo que me quedó dando vueltas. Eso no tiene sentido. Odio decirlo, pero quizás tu papá está enfermo. Durante toda mi vida, admiré profundamente a mi padre. Era el tipo de hombre que entraba en una habitación y todos bajaban la voz para escucharlo. Alto, imponente, seguro, con una voz grave que rara vez se alzaba, pero que igual podía helarte la sangre. Para mí, de niño, era un superhéroe. Él salvaba vidas, literalmente. Cirujano de corazón abierto, acostumbrado a largas jornadas en quirófanos, era casi una leyenda entre sus colegas. Pero en casa, era otra historia. Siempre ausente, siempre ocupado, siempre cansado. Mi madre justificaba todo. Es por nosotros, decía. Todo ese esfuerzo es para que tú tengas un buen futuro. Así que crecí sin cuestionarlo. Nunca lo vi en partidos escolares, nunca asistió a ninguna de mis graduaciones menores, y jamás se sentó conmigo a cenar entre semana. Pero lo aceptaba, porque pensaba que eso era lo normal en una familia exitosa. Esa noche en la que me preguntó por la mesada, fue la primera vez que me miró con verdadero interés desde que me mudé. Era víspera de Navidad y habíamos decidido reunirnos en casa de mis abuelos, en un pequeño suburbio de Dallas. Yo volé desde Nueva York para pasar al menos 2 días con ellos antes de volver a trabajar en Año Nuevo. Mientras cenábamos, él puso el tenedor en la mesa, me miró con esos ojos grises y me lanzó esa pregunta tan inocente, tan casual, que me cortó la respiración. ¿Es suficiente tu mesada? Mi respuesta salió sin pensarlo, nunca recibí una. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi madre bajó la mirada, como si de pronto el mantel se hubiera vuelto fascinante. Nadie más en la mesa dijo una palabra. Yo lo miré fijamente, y por primera vez, sentí algo parecido a enojo. ¿Cómo podía no saberlo? ¿Cómo era posible que creyera que me estaba enviando dinero? ¿En qué mundo vivía? Él frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que no has recibido nada? Cada mes hago una transferencia a la cuenta conjunta. Tu madre me aseguró que eso era para ti. Sentí un frío recorrerme la espalda. Mi madre. La misma que me había dicho que no podían ayudarme. La misma que, al otro lado del teléfono, había suspirado diciendo, lo siento, Logan, no hay más. Giré lentamente hacia ella. Su rostro estaba inexpresivo, como una estatua. No negó nada. Tampoco explicó. Solo apartó el plato y dijo con voz suave, no es el momento para esto. Pero sí lo era. Para mí, era el único momento. Me levanté y salí al porche sin decir nada más. No quería armar un escándalo frente a mis abuelos, pero mi mente hervía. ¿A dónde había ido ese dinero? ¿Desde cuándo lo enviaban? ¿Por qué ella me mintió? Minutos después, escuché la puerta abrirse. Mi padre salió, se apoyó en la baranda junto a mí y dijo, no entiendo nada de esto. Confío en tu madre, siempre lo he hecho. Pero necesito saber desde cuándo no estás recibiendo el dinero. No desde cuándo, le dije. Nunca lo recibí. Nunca, papá. Se quedó en silencio. Sacó su teléfono, revisó algo rápidamente y luego me mostró la pantalla. Eran capturas de transferencias, una por mes, todas a una cuenta conjunta a nombre de ambos. Pensé que lo usabas para tus cosas, para tus gastos. Cada mes ponía $1,500. Sentí que me faltaba el aire. 1,500. Cada mes. Yo me estaba matando trabajando para conseguir 500. Había estado viviendo con lo mínimo, comiendo mal, durmiendo poco, casi colapsando físicamente, mientras mi madre recibía ese dinero y no me decía nada. Él también parecía en shock. Vamos a hablar con ella, dijo. Pero yo no quería. No en ese momento. Le pedí que me dejara solo. Esa noche dormí en casa de mis abuelos, en el sofá. No quise volver al cuarto que habían preparado para mí. Y tampoco respondí cuando mi madre vino a buscarme en la madrugada. Escuché sus pasos suaves, el leve crujido de la alfombra, el sonido del picaporte que se detenía justo antes de abrir. Luego, nada. Me sentí como un extraño en mi propia familia. Al día siguiente, mi padre me llevó al aeropuerto. No hablamos mucho durante el camino. Antes de dejarme en la terminal, me miró y dijo, voy a arreglar esto, Logan. Te lo prometo. Yo no respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía en quién confiar. Volví a Nueva York con el alma hecha trizas. Me sentía traicionado. No por un desconocido, no por un amigo, sino por mi propia madre. Esa mujer que me abrazaba en los cumpleaños, que me preparaba el desayuno de pequeño, que me enseñó a leer. ¿Cómo podía haberme mentido durante tanto tiempo? ¿Por qué necesitaba ese dinero? ¿Acaso era para ella? ¿Para cubrir otras cosas? ¿Había algún secreto detrás? Mi mente no dejaba de formular teorías. La más dolorosa era que, quizás, simplemente nunca le importé tanto como yo creía.
Durante los días siguientes, traté de enfocarme en los estudios. Pero me era imposible. El rencor, la rabia, la tristeza, todo eso me carcomía por dentro. Hasta que una tarde, recibí un correo electrónico. Era un aviso del banco. Mi padre había abierto una cuenta a mi nombre y transferido una suma considerable. Más de lo que podría ganar en meses de trabajo. En el asunto del correo solo decía: ahora solo tú tienes acceso. Disfruta tus días como estudiante. Y justo cuando pensé que la tormenta se había calmado, recibí un mensaje inesperado. Era de mi madre. El mensaje no era largo. Ni siquiera llevaba un saludo. Apenas unas líneas, escritas desde el celular, sin mayúsculas ni signos de exclamación. Decía: Logancito, sé que estás dolido conmigo. Solo quiero decirte que todo lo que hice fue por tu bien. Si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Había algo en ese Logancito que me golpeó. Así me decía cuando era niño, cuando me arropaba en las noches o me dejaba notas en la lonchera con caritas sonrientes. Pero ahora, ese diminutivo no traía ternura. Traía confusión, dolor, ira contenida. Lo que más me perturbaba no era el mensaje, sino el tono. Como si nada grave hubiera ocurrido. Como si ocultarme por años que recibía dinero destinado a mí fuera algo que se podía solucionar con un par de frases suaves y un café pendiente. Decidí no responder. No todavía. Necesitaba entender más antes de abrir una conversación. Así que hice lo que nunca pensé que haría. Llamé a mi tía Evelyn, hermana mayor de mi madre. Ella y mi madre no se hablaban mucho desde hacía años, pero siempre había sido cercana a mí. Vivía en Houston, no muy lejos de Dallas. Le expliqué por encima lo que había pasado y, tras un silencio incómodo, dijo: Logan, hay muchas cosas que no sabes de tu madre. Me quedé helado. ¿Cómo qué cosas?, pregunté. Mira, dijo con un suspiro, yo no debería meterme, pero ya no eres un niño. Tu madre siempre fue muy reservada, incluso con la familia. Pero te diré algo, no fue siempre así. Algo cambió cuando tú tenías unos 11 o 12 años. De pronto, se volvió controladora con el dinero. Obsesiva. Tu papá no se dio cuenta porque vivía en su mundo médico, pero yo sí. Me quedé sin palabras. Ella continuó: un día discutimos fuerte. Yo le dije que no estaba bien que te criara con tantas restricciones cuando claramente no les faltaba nada. Ella estalló. Me gritó cosas horribles. Me acusó de querer meterme en su vida. Y desde entonces, nos distanciamos. Pero siempre sospeché que había algo más. Esa conversación me dejó con una mezcla de emociones que no supe cómo procesar. ¿Mi madre tenía un problema de control? ¿De dinero? ¿Estaba mal psicológicamente? ¿Por qué fingir necesidad económica cuando había recursos suficientes? Empecé a revisar viejos recuerdos, pequeñas pistas, comentarios sueltos que antes no tenían sentido y ahora cobraban otro significado. Recordé que en secundaria una vez pedí dinero para un viaje escolar y mi madre dijo que no era posible. Luego me enteré que mi padre había aprobado ese mismo viaje y depositado el monto completo en su cuenta. En ese entonces pensé que fue una confusión, pero ahora lo veía distinto. También recordé que ella era quien pagaba todo en casa. Mi padre ganaba bien, pero jamás hablaba de dinero. Era como si viviera desconectado de esa realidad, confiando ciegamente en ella. Y mi madre, con su sonrisa suave y su voz pausada, manejaba todo a su antojo. Lo que antes parecía eficiencia, ahora me sabía a manipulación. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo oscuro de mi cuarto alquilado en Nueva York, sintiendo que todo lo que conocía de mi infancia era un escenario montado. Al día siguiente, mi padre me llamó. Su voz sonaba distinta, más grave de lo habitual. Me dijo que había tenido una conversación intensa con mi madre y que necesitaba contarme algo. Le pedí que fuera directo. Hizo una pausa y dijo: tu madre tiene una cuenta aparte. Nunca lo había sabido. Durante años ha estado moviendo el dinero de la cuenta conjunta hacia esa otra, y usándolo de forma privada. No sé en qué exactamente, aún no tengo acceso. Pero no lo usó para ti. Y me lo confirmó. Me senté en la cama, en silencio. Era como si cada frase abriera una nueva herida. ¿Te dijo por qué?, pregunté. Dijo que no confiaba en que tú supieras manejar el dinero. Que si te daba acceso, lo gastarías mal, o te volverías dependiente. Que necesitabas aprender a luchar. Esa frase me hirió más que cualquier otra. ¿Aprender a luchar? ¿A costa de mi salud? ¿De mi estabilidad emocional? ¿De mis estudios? ¿Quién era ella para decidir eso? ¿Qué clase de amor era ese? Mi padre agregó: Logan, no sé qué pensar. Me siento engañado también. Pero quiero que sepas que no permitiré que eso vuelva a pasar. Ya transferí todos los fondos a la cuenta que abrí para ti. Y estoy considerando tomar medidas más serias con tu madre. No solo por ti. También por mí.
Nunca imaginé que esa confesión desataría una tormenta en la familia. A los pocos días, mi madre me llamó. Esta vez, no era un mensaje. Era una videollamada. Dudé en contestar, pero lo hice. Su rostro apareció en la pantalla. Tenía los ojos hinchados y la expresión cansada. Logan, dijo con voz temblorosa. Sé que me odias ahora mismo, y probablemente tienes razón. Pero necesito que me escuches. No dije nada. Solo miré. Ella continuó. Cuando tu padre comenzó a enviarme ese dinero, lo vi como una oportunidad para guardar algo por si las cosas algún día salían mal. Tú eras un adolescente, y yo tenía miedo. Miedo de quedarme sola, de quedarme sin nada. Tu padre y yo no siempre estuvimos bien. Él era frío, distante, y yo pensaba que si algún día me dejaba, al menos tendría un colchón. Lo usé para asegurarme de que, si el matrimonio se rompía, yo pudiera seguir adelante. Quise interrumpirla, pero ella levantó la mano. No estoy justificándome. Solo quiero que entiendas. Me equivoqué. Dejé que el miedo me hiciera tomar malas decisiones. Y tú pagaste el precio. Nunca imaginé que te afectaría tanto. Pensé que podrías manejarlo. Que aprenderías a ser fuerte. Pero me equivoqué. Y lo siento, Logan. De verdad lo siento. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas. Porque parte de mí quería perdonarla. Pero otra parte sentía que no bastaba con un lo siento. Ese daño, ese cansancio, esas noches en vela, ese colapso en el hospital, todo eso ya había pasado. Nadie me lo devolvería. Le dije con voz firme, mamá, no sé si puedo perdonarte todavía. Necesito tiempo. Y necesito que entiendas que no fue solo por dinero. Fue por la mentira. Por el silencio. Por mirar a otro lado mientras yo me rompía por dentro. Ella asintió lentamente, con los ojos brillosos. Tómate el tiempo que necesites. Solo quería que supieras la verdad. Terminó la llamada con un te amo apagado, como si tuviera miedo de no volver a decirlo. Me quedé mirando la pantalla negra, sintiendo que acababa de atravesar un terremoto emocional. Y cuando pensé que ya no podía sorprenderme más, al día siguiente recibí una notificación bancaria. La cuenta secreta de mi madre acababa de transferirme todo el dinero que contenía. Más de $72.000. El número brillaba en la pantalla como una bofetada, $72,410.26. Esa cifra, imposible de ignorar, apareció como una notificación de transferencia bancaria desde una cuenta a nombre de Beatriz R. Holloway, mi madre. No sabía qué sentir. Por un instante, me quedé en blanco, como si mi cerebro se negara a procesar que todo ese dinero siempre estuvo ahí. Dormido. Escondido. Guardado como un secreto sucio en la caja fuerte del silencio. Durante meses, incluso años, había vivido con lo justo, saltando comidas, rechazando salidas, sacrificando tiempo de estudio para sobrevivir con trabajos agotadores. Y mientras tanto, ese dinero existía. Esperando, retenido, como si mi dolor tuviera que alcanzar cierto umbral para ser liberado. No pude evitarlo. Grité. No de alegría. De furia. Grité con toda la rabia que me había tragado, con la impotencia acumulada que ya no podía contenerse. Cerré la laptop de un golpe y pateé la silla, que cayó haciendo un estruendo. Me dejé caer en el suelo, con la espalda contra la pared, y ahí, en la penumbra de mi pequeño apartamento de estudiantes, comencé a llorar. No esas lágrimas discretas y ordenadas que uno puede controlar. No. Lloré con desesperación. Con la garganta cerrada. Como quien está de duelo por algo que no sabe si alguna vez tuvo. Porque en ese momento entendí que no solo me habían negado dinero. Me habían negado confianza. Cuidado. Verdad. Horas después, cuando el dolor se volvió cansancio, me obligué a levantarme. Revisé la cuenta una vez más. Era real. El dinero estaba ahí. La nota de la transferencia solo decía, es tuyo. Siempre fue tuyo. Nada más. Ninguna explicación, ninguna súplica, ninguna excusa. Como si ella supiera que ya no había palabras suficientes para enmendar lo ocurrido. Y tal vez era cierto. Tal vez ese acto era su manera de rendirse. De decir, toma lo que me quitaste sin saberlo. Pero para mí, no era tan simple. No era un aquí tienes y volvamos a ser madre e hijo. Esa confianza rota no se pegaba con billetes. Durante los días siguientes, pasé por todas las etapas del duelo. Negación. Ira. Negociación. Tristeza. Y finalmente, aceptación. No de lo que ella hizo, sino del hecho de que mi vida no podía detenerse por ello. Estaba en medio de un semestre exigente. Tenía clases, exámenes, responsabilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía que trabajar turnos nocturnos ni contar monedas. Empecé a dormir mejor. Comía 3 veces al día.
Me permití comprar libros nuevos, ropa decente, incluso un buen abrigo para el invierno que se acercaba. Pero cada cosa que compraba, cada pequeño lujo que antes parecía imposible, me recordaba lo que había pasado. Me recordaba que ese bienestar era fruto de una traición. Un día, en la biblioteca, me encontré con Owen, el amigo que me había cocinado espaguetis después del desmayo. Me preguntó cómo estaba, y le conté parte de lo sucedido. No todo. Solo lo suficiente para que entendiera por qué ya no tenía ojeras hasta el cuello ni vivía con fideos instantáneos. Me escuchó en silencio, con esa mirada atenta que lo caracteriza. Y cuando terminé, dijo algo que me quedó grabado. A veces las personas hacen cosas horribles creyendo que están protegiendo a quienes aman. Pero el amor no se mide por cuanto ocultas, sino por cuanto estás dispuesto a compartir, incluso cuando duele. Lo abracé. No sabía que necesitaba esas palabras hasta que las oí. Y fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo con ese dinero. No quería gastarlo sin sentido. Tampoco quería devolverlo. Pero sí necesitaba darle un propósito. Uno que tuviera sentido para mí, no para justificarla, sino para sanar. Comencé buscando fundaciones de ayuda a estudiantes de bajos recursos. Luego hablé con un profesor de la universidad que lideraba un programa de mentoría académica para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Me ofrecí como voluntario. Y no solo eso. Hice una donación anónima de $5.000 para financiar becas de libros y transporte. Fue extraño. Sentí más paz ese día que en todos los anteriores juntos. No porque el dinero tuviera la culpa o la solución, sino porque, por primera vez, yo tenía el control. El control de mi historia. De mi narrativa. Ya no era el hijo manipulado, ni el estudiante agobiado. Era alguien que había atravesado el infierno y había salido con el coraje suficiente para cambiar el rumbo. Pero claro, no todo podía quedarse ahí. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, me encontré con una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía al instante. Era la letra de mi madre. La abrí, con el corazón latiendo fuerte, como si cada palabra fuera una bala. Decía: Logan, no espero que me perdones. Tampoco que me entiendas. Pero quiero que sepas algo que nunca te dije. Cuando eras pequeño, sufrí un episodio de depresión severa. Nadie lo supo. Ni tu padre. Ni tú. Lo oculté bien. Pero desde entonces, empecé a desarrollar un miedo irracional a quedarme sin nada. A no tener control. A no saber qué pasaría si un día todo colapsaba. Esa ansiedad me llevó a tomar decisiones malas. Egoístas. Y una de ellas fue reservar ese dinero sin decirle a nadie. Justifiqué cada movimiento como protección. Protección para ti. Para mí. Para todos. Pero en el fondo, era solo miedo. Te fallé. No hay otra forma de decirlo. Y probablemente, me lo recuerdes por el resto de tu vida. Solo quiero que sepas que, aunque no lo parezca, siempre te amé. Nunca fue por falta de amor. Fue por exceso de miedo. Mamá. Volví a leer esa carta una y otra vez. Y no lloré. Porque esta vez, entendí algo. Las personas pueden amar y fallar al mismo tiempo. Pueden quererte y herirte sin darse cuenta. El amor no siempre llega en forma de palabras dulces o gestos perfectos. A veces llega envuelto en errores, en heridas, en silencios que pesan más que los gritos. Y ese, me di cuenta, era el tipo de amor que había recibido de mi madre. Imperfecto. Dañado. Humano. Pero por primera vez, tenía una decisión en mis manos. La decisión de perdonar, o no. La carta permanecía sobre mi escritorio, sin moverse, como si fuera un objeto sagrado. No podía dejar de mirarla. Era solo un pedazo de papel, tinta sobre líneas, pero contenía la confesión más íntima que mi madre me había hecho en toda mi vida. Y sin embargo, me encontraba paralizado, dividido entre el deseo de volver a abrazarla y la necesidad de protegerme de ella. ¿Podía alguien amar y fallar tan profundamente al mismo tiempo? ¿Era posible que ese miedo que ella describía justificara años de mentiras? ¿O estaba simplemente disfrazando su egoísmo con palabras suaves? Cada una de esas preguntas era una espina clavada en el pecho, y la herida seguía abierta. Durante los días siguientes, intenté continuar con mi rutina. Clases, biblioteca, descanso, voluntariado. Pero algo en mí se había quebrado. No por el dinero, no por el pasado, sino por la sensación de haber perdido la inocencia. Esa ilusión de que los padres siempre saben lo que hacen. Esa imagen de una madre como figura infalible. Ya no podía verla igual. Y por más que intentaba racionalizar sus decisiones, había una parte de mí que no podía olvidar. Una voz interna que repetía, incansable: no te protegió. Te dejó solo. Esa voz era más fuerte en las noches, cuando todo estaba en silencio, y me encontraba cara a cara con mis pensamientos. Mi padre me llamó 2 veces, pero no contesté. No porque estuviera molesto con él, sino porque no sabía qué decirle.
Él también había sido víctima de todo esto, y aún así, yo necesitaba espacio. Un día, mientras caminaba por el campus, lo vi, sentado en una banca, abrigo gris, el celular en la mano, como si hubiera estado esperando desde siempre. Me detuve al instante. No lo esperaba. Ni siquiera me había dicho que venía. Me miró, se levantó despacio, y caminó hacia mí. «Hola, hijo», dijo. No supe si abrazarlo o dar un paso atrás. Lo abracé. Porque, al final, él había estado ahí cuando más lo necesité. Aunque fuera tarde. Nos sentamos. Por unos minutos, ninguno habló. Hasta que él, con voz grave, dijo: «Le pedí el divorcio». Sentí como si el aire se volviera denso. Lo miré, sin saber si lo había oído bien. «¿Qué?», pregunté. No por castigo. No por venganza. Lo hice porque me di cuenta de que llevábamos años viviendo una mentira. Yo, enfocado en mi carrera, sin mirar lo que pasaba en casa. Y ella, manejándolo todo desde las sombras. No somos enemigos, pero tampoco somos un equipo. Y eso no es matrimonio. No supe qué responder. Él bajó la mirada, suspiró. «No quiero que esto te haga sentir culpable. Tú no causaste nada. Solo revelaste lo que estaba oculto». Sentí un nudo en la garganta. No quería que mis padres se separaran. Pero tampoco quería vivir en una fantasía. Y en ese momento, comprendí que a veces la verdad no destruye. «Libera». Me preguntó si había leído la carta. Asentí. «¿Y qué piensas?», preguntó con cautela. «Pienso que la entiendo, pero no la justifico», respondí. Él asintió, con una tristeza serena. «Eso es justo». Antes de irse, me dejó un sobre. «Es de tu madre. Quiso que te lo entregara en persona. No quiso enviarlo por correo. Dijo que, si decidías no leerlo, al menos que lo quemaras tú». Lo tomé sin abrirlo. Pasaron 3 días antes de que pudiera reunir el valor para leerlo. Era una carta mucho más larga que la anterior. Escrita a mano, con cuidado, como si cada palabra hubiera sido pesada antes de caer sobre el papel. En ella, mi madre me contaba historias que yo no recordaba. De cuando me enfermaba de pequeño y ella dormía a mi lado toda la noche. De cuando me caí de la bicicleta y lloré de rabia, no de dolor. De cómo, cuando empecé la secundaria, ella se encerraba en el baño a llorar porque sabía que pronto dejaría de ser su niño. Me hablaba del miedo a envejecer, a volverse irrelevante, a perder el amor de los 2 hombres que más amaba, mi padre y yo. «No quise hacerte daño», escribió. «Pero la verdad es que lo hice. Porque el miedo cuando gobierna se convierte en egoísmo. Y yo fui egoísta, Logan. No hay otra forma de decirlo». La última parte de la carta me destrozó. «Si decides nunca perdonarme, lo aceptaré. Si decides borrarme de tu vida, también. Solo quiero que sepas que me estoy tratando. Estoy yendo a terapia. No por ti. Por mí. Porque no quiero morir siendo esta versión rota de mí misma. Y si alguna vez, aunque sea una vez, quieres volver a mirarme a los ojos, aquí estaré». Lloré en silencio. Porque por primera vez, mi madre no estaba dando excusas. No estaba justificando sus actos ni pidiendo nada. Solo estaba mostrando su vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, tan desnuda, tan humana, me conmovió más que cualquier explicación. Pero aún así, no podía decidir. ¿El perdón era una obligación? ¿O era un regalo que uno da cuando está listo? Me sentía atrapado entre el pasado y el futuro. No quería cargar con rencores. Pero tampoco quería fingir que todo estaba bien. Así que decidí hacer lo único que sentí correcto. Le respondí con otra carta. No para decirle que la perdonaba, sino para decirle que lo estaba intentando. Que valoraba su sinceridad. Que reconocía su esfuerzo. Pero que necesitaba tiempo. Tiempo para volver a confiar. Tiempo para sanar. Tiempo para reencontrarnos, si ese reencuentro era posible. No sabía si lo lograría. Pero por primera vez, sentí que tenía el poder de elegir. Y esa elección era mía. Habían pasado 2 semanas desde que envié mi carta. No esperaba una respuesta inmediata. Ni siquiera estaba seguro de querer una. Aquel acto de escribir fue más un ejercicio de sanación que un intento real de reconstruir vínculos. Y, por primera vez, sentí que no debía correr detrás del perdón, ni otorgarlo antes de tiempo. Vivía con más calma, dormía mejor, y el nuevo ciclo académico comenzaba sin el peso que me había aplastado durante meses. Había cambiado. No solo por lo vivido, sino porque algo en mi interior había hecho clic. Empecé a hablar más con mis compañeros. A decir sí a las invitaciones. A permitirme pequeñas alegrías. Incluso retomé el violín, que había dejado desde la secundaria. Mi instrumento estaba viejo, desafinado, pero mis dedos todavía recordaban las melodías. Un jueves por la tarde, luego de una clase particularmente intensa de biología celular, recibí una llamada de mi padre. Atendí con naturalidad.
Nuestra relación, aunque marcada por la tensión de los últimos acontecimientos, había cobrado una nueva profundidad. Ahora hablábamos como iguales, no como padre e hijo distantes. Logan, dijo con voz contenida, hay algo que necesito contarte. Y quiero que lo escuches con calma. Me detuve en seco. Siempre que alguien comienza una frase así, es porque está a punto de desatarse una tormenta. Tu abuelo, el padre de tu madre, falleció esta mañana, dijo. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No porque fuéramos cercanos, apenas lo veía una vez al año, sino porque su muerte removía raíces más profundas. Era el único familiar que mi madre nunca mencionaba demasiado. Siempre cambiaba de tema cuando lo nombrábamos. Mi padre hizo una pausa antes de continuar. Lo más delicado de esto no es su fallecimiento, sino lo que dejó atrás. Logan, tu madre, es heredera única de una cuenta que nadie conocía. Más de $300.000. Tu abuelo no confiaba en nadie más. Ni en su otra hija. Solo en ella. El aire me faltó. Tardé varios segundos en reaccionar. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Que durante años, continuó, tu madre supo que habría una herencia. Lo mantuvo en secreto. Lo administraba desde las sombras. Y nadie más lo sabía. Ni siquiera tu tía Evelyn. Y ahora que él falleció, todo salió a la luz. Al parecer, él había sido extremadamente controlador. Guardaba el dinero como un castigo y un premio al mismo tiempo. A ella le dio acceso parcial, y solo para que lo utilizara cuando fuera estrictamente necesario. Mi mente no podía entender del todo lo que escuchaba. $300.000. Y había estado viendo a su hijo pasar hambre, caer desmayado por desnutrición, trabajando horas interminables, mientras ese dinero dormía en silencio. Sentí un escalofrío. ¿Ella usó algo de ese dinero?, pregunté, con un hilo de voz. Muy poco. Lo guardó todo. Temía que, si lo tocaba, su padre de alguna manera se enterara y la desheredara. Vivía con ese temor, incluso cuando él ya no era más que un anciano en silla de ruedas. Todo cobraba sentido. El comportamiento obsesivo de mi madre. Su necesidad de controlar, de esconder. El dinero no era solo dinero. Era poder. Seguridad. Era la única cosa que sentía que podía mantener bajo control en un mundo donde se sentía vulnerable. Pero entenderlo no me alivió. Me enfureció. Porque si bien las circunstancias explicaban sus decisiones, no las justificaban. Una vez más, había elegido el silencio. El miedo. Había preferido proteger una suma inmensa de dinero antes que proteger a su propio hijo. Esa noche no dormí. Solo pensaba en cuántas veces había confiado en ella. En todas las veces que, como niño, la miré con admiración, creyendo que era la mujer más sabia del mundo. ¿Dónde quedó esa mujer? ¿Acaso alguna vez existió? ¿O fui yo quien la inventó para llenar el vacío? A la mañana siguiente, encontré otro mensaje. Esta vez, no era una carta. Era un correo electrónico. Asunto, la verdad completa. Lo abrí. Eran varias páginas. En ellas, mi madre se abría como nunca antes. Me contaba sobre su infancia, sobre un hogar donde el afecto venía condicionado por la obediencia. Me relataba cómo su padre le decía, desde los 6 años, que el dinero era más importante que las emociones. Que debía aprender a callar, a ahorrar, a resistir, porque el mundo solo respetaba a los fuertes. Me confesaba que, cuando conoció a mi padre, pensó que podría escapar de esa cárcel, pero en lugar de eso, construyó otra. Más elegante, más silenciosa, pero igual de opresiva. Cuando naciste, escribía, quise hacerlo todo distinto. Pero el miedo era más fuerte. Cada vez que te veía crecer, pensaba en lo que te esperaba allá afuera. Y me dije, si tengo algo que guardar para ti, lo haré. Pero lo hice mal. Guardé el dinero. No el amor. No el apoyo. Solo el recurso. Y lo escondí tan profundo que también me perdí en el proceso. Cerré el correo. No lloré. No grité. Solo sentí una tristeza inmensa, antigua, como si viniera de generaciones atrás. Porque entendí que no era solo mi historia. Era la historia de una cadena rota. De heridas no sanadas. De secretos heredados como monedas viejas que nadie quiere gastar pero todos cargan. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Tomé mi mochila, metí solo lo necesario, y compré un pasaje a Dallas. No le avisé a nadie. Ni a mi padre, ni a mi madre. Ni siquiera a Owen. Solo fui. Cuando llegué a la casa de mi infancia, el jardín seguía igual. La cerca blanca descascarada, el columpio oxidado, las hortensias marchitas al costado. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Mi madre abrió la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Pero no dijo nada. Ni yo. Solo nos quedamos ahí, mirándonos, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, rompí el silencio. Quiero saber quién eres.
no quién fuiste para mí. Quiero conocerte de verdad. Y decidir, por mí mismo, si puedo volver a llamarte mamá. Ella asintió, con las lágrimas cayéndole por las mejillas, y me dejó pasar. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, pero el sonido retumbó en mi pecho como un trueno. Había cruzado el umbral que tantas veces de niño pasé corriendo con la mochila de la escuela, sin saber que un día volvería como un extraño. La casa olía igual, pero distinta. Un olor a madera, a café viejo, y algo más, algo a nostalgia. Mi madre me guió hasta la sala sin decir palabra. El mismo sofá beige. El mismo reloj de péndulo que siempre adelantaba 5 minutos. El mismo silencio que la envolvía como una manta invisible desde que tengo memoria. Nos sentamos frente a frente. Ella en la mecedora donde solía leer en las tardes. Yo, en el borde del sofá, con la espalda recta y el alma encorvada. No sabía cómo empezar. Así que fue ella quien habló primero. Su voz era baja, como si no quisiera despertar al pasado. No pensé que vendrías tan pronto. Ni siquiera estaba segura de que vendrías alguna vez. La miré. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Parecía agotada. No solo físicamente, sino en el alma. Como si llevara años cargando una culpa que al fin se había atrevido a reconocer. No vine a perdonarte, dije. Lo sé, murmuró. Tampoco vine a confrontarte. No quiero gritar ni culparte. Solo vine a escucharte. A saber quién eres realmente. Porque tengo la sensación de que nunca te conocí. Ella cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba lentamente. Nadie me conoce, respondió. Ni siquiera yo misma, Logan. He pasado toda mi vida interpretando papeles. Primero la hija perfecta. Luego la esposa ejemplar. Después, la madre fuerte. Pero en el fondo, siempre fui una niña asustada. Me estremecí. Esa imagen no encajaba con la mujer que conocí. Siempre impecable, siempre serena, siempre en control. Pero algo en su tono, en la manera en que sus dedos jugaban con el borde de su suéter, me decía que esta vez hablaba en serio. ¿Qué te hizo tanto daño?, pregunté. Ella bajó la mirada. Mi padre, dijo. Tu abuelo. Nunca levantó la mano contra mí. Nunca me insultó. Pero tampoco me amó. El cariño en esa casa era un premio, no un derecho. Si obtenías las mejores notas, te sonreía. Si hacías lo que él quería, te dejaba ver televisión. Si llorabas, te mandaba a tu cuarto. Me educó para temer al fracaso, a la necesidad, a la independencia. Me enseñó que la seguridad se construía con silencio y obediencia. Respiró hondo, y sus ojos se humedecieron. Cuando conocí a tu padre, pensé que había escapado de eso. Pero con el tiempo, vi que él también tenía su propia jaula. No de dinero, sino de distancia. Era un hombre bueno, sí, pero ausente. Y yo, me quedé sola, criando a un hijo sin guía emocional, convencida de que la única forma de protegerte era con control. Así que empecé a guardar, a administrar, a decidir por todos. Pensé que era lo correcto. Hasta que te vi colapsar, y no supe qué hacer. Me llevé una mano al rostro. ¿Por qué nunca me hablaste de todo esto?, pregunté, sin ocultar la herida en mi voz. Porque tenía miedo, respondió. Miedo de que si te contaba la verdad, me juzgaras. Miedo de que si te mostraba mis errores, dejaras de verme como tu madre. Pensé que debía ser fuerte. Que mostrar debilidad te dañaría más. Pero fue al revés, ¿no? Asentí. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Esta vez, no era hostil. Era un silencio que pedía espacio para que lo dicho pudiera asentarse. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. Ella sonrió con tristeza. Ahora, tú decides. Si quieres que me aleje, lo haré. Si quieres que solo hablemos por correo una vez al año, lo aceptaré. Pero si decides quedarte, quiero que sepas que no voy a esconderme más. Voy a mostrarte mis heridas. Y también mis esfuerzos por sanarlas. Porque no soy solo lo que hice mal. También soy lo que quiero reparar. Me quedé pensando. Esa mujer frente a mí, que me pareció un pilar toda mi infancia, era solo eso, una mujer. Con sus propios traumas, sus miedos, sus decisiones equivocadas. No una villana. Tampoco una santa. Solo alguien rota, intentando no herir mientras se desangraba por dentro. ¿Y yo, podía odiarla por eso? No sé si puedo perdonarte aún, dije. Pero estoy dispuesto a conocerte de nuevo. Desde cero. Sin máscaras. Ella soltó un suspiro largo, como si acabara de quitarse un abrigo que pesaba toneladas. Eso es todo lo que necesito, dijo. Luego se levantó lentamente y se acercó. Me rodeó con los brazos, temblando, y por primera vez en años, sentí que ese abrazo no era una obligación familiar, sino una súplica silenciosa. Un gracias por darle otra oportunidad. No respondí al principio.
Pero después, la abracé también. Porque aunque el pasado no podía borrarse, el presente estaba ahí, esperándonos como una página en blanco. Esa noche dormí en la habitación que solía ser mía. Todo era más pequeño. El escritorio, la cama, incluso las paredes. Pero no me sentí niño otra vez. Me sentí alguien distinto. Más consciente. Más libre. Antes de dormir, miré al techo y me pregunté, ¿y si esto también me cambia a mí? ¿Y si lo que mi madre necesita no es solo perdón, sino que alguien le enseñe que el amor no se esconde? Porque a veces, sanar no es olvidar. Es elegir mirar a la herida, y quedarse. Volver a Nueva York después de aquel viaje fue como despertar en una vida nueva que, sin embargo, ya conocía. Las calles, los edificios grises, el bullicio del metro, los pasillos de la universidad, todo estaba en el mismo lugar, pero yo ya no era el mismo. Por dentro, algo se había soltado. No era alivio completo, ni perdón absoluto, pero sí era un primer paso. Había mirado a mi madre a los ojos, y en lugar de venganza, le ofrecí presencia. Eso no borraba el dolor, pero lo convertía en otra cosa, en parte de una historia mayor, una que apenas comenzaba a reescribirse. Me lancé de lleno a las clases, al voluntariado, a las lecturas, a mis rutinas. Tenía una energía distinta. Dormía bien. Comía mejor. Había retomado contacto con mi padre, y hablábamos por videollamada cada domingo. Se veía distinto también. Más liviano. Como si la verdad, por dura que fuera, lo hubiera liberado de una jaula invisible. Con Owen todo iba mejor que nunca. Nos hicimos inseparables. Él fue el primero en notar que algo en mí había cambiado. Ya no caminas con los hombros hundidos, me dijo una tarde. Ya no estás a la defensiva todo el tiempo. Parece que ahora sí estás aquí, no solo sobreviviendo. Sonreí. No necesitaba decirle que tenía razón. Él lo sabía. Y aún así, cuando pensaba que estaba alcanzando una estabilidad emocional que nunca había tenido, ocurrió algo que me sacudió con más fuerza de la que imaginé posible. Una mañana cualquiera, al revisar mis correos mientras tomaba café, encontré un mensaje de la universidad. Era oficial. Me ofrecían una beca internacional para un semestre en Europa. Inglaterra, específicamente. Una oportunidad única, todo pago, acceso a uno de los mejores programas médicos del continente, colaboración con clínicas rurales, estancias con investigadores de renombre. Era perfecto. Mi corazón se aceleró. Leí y releí el correo como si esperara que se borrara. Pero no. Era real. Una invitación al futuro. Un sueño que nunca había siquiera formulado en voz alta, porque siempre me pareció lejano, casi imposible. Lo primero que hice fue llamar a Owen. Gritó de emoción. Luego llamé a mi padre. Te lo mereces, Logan, dijo con orgullo. Ve y haz lo que naciste para hacer. Pero cuando colgué, pensé en ella. En mi madre. Y de pronto, esa noticia maravillosa se volvió una carga. ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Podía irme, sabiendo que apenas estábamos reconstruyendo una relación rota? ¿Qué pasaba si este viaje era justo lo que nos separaba definitivamente? Pasé los días siguientes entre el entusiasmo y la culpa. Cada vez que pensaba en hacer la maleta, sentía que traicionaba algo. Pero, ¿qué exactamente? ¿El dolor compartido? ¿La promesa implícita de seguir presentes? ¿O mi propio deseo de volver a ser hijo? Me reuní con el profesor a cargo del programa. Me explicó que tenía 5 días para aceptar. 5 días para decidir si daba el salto, o me quedaba en el mismo lugar. Fue entonces cuando la llamé. No le dije nada de la beca. Solo que quería verla por videollamada. Me atendió en segundos. Tenía el cabello más corto. Parecía haber dormido bien. Y me miró con una ternura que no vi durante años. ¿Cómo estás?, preguntó. Necesito contarte algo, respondí. Y se lo conté todo. Cada detalle. Desde el correo de la universidad hasta la charla con el profesor. Ella escuchó sin interrumpir. No cambió el gesto. No se sorprendió. Y cuando terminé, dijo algo que me tomó por completo desprevenido. No quiero que te quedes por mí. Me quedé en silencio. Mamá, intenté decir, pero ella levantó la mano. Escúchame. Te fallé por miedo. Y ese miedo me hizo retenerte de muchas formas. No quiero seguir haciéndolo. No ahora que estás creciendo de verdad. Si te quedas, quiero que sea porque tú quieres, no porque yo necesito redimirme. Mi garganta se cerró. No sé si estoy listo para irme, confesé. Nunca nadie lo está, respondió. Pero si lo postergas por mí, entonces estarás repitiendo mi error. Quedarte donde no debes, por alguien que te ama mal. Sus palabras me rompieron, y me reconstruyeron al mismo tiempo. Lloré. Lloró. Y por primera vez en mucho tiempo, lloramos por lo mismo. No de dolor. De aceptación. De madurez. Esa noche confirmé la beca.
Me temblaban los dedos cuando presioné enviar. Porque sabía que con ese clic no solo estaba aceptando un viaje. Estaba soltando. Estaba permitiendo que el amor madurara. Que la herida cicatrizara sin necesidad de estar pegados todo el tiempo. Cuando se lo conté a Owen, me abrazó. Va a ser duro no tenerte aquí, dijo. Pero si alguien merece volar, eres tú. Me preparé los días siguientes con una mezcla de ansiedad y emoción. La universidad se encargó de los trámites. Mi padre me ayudó con algunos documentos. Incluso mi madre me envió un paquete con un cuaderno de tapas negras. En la primera página, había una nota escrita a mano: llénalo con lo que vayas aprendiendo. No sobre medicina. Sobre ti mismo. Y cuando regreses, quiero leerlo. Todo, mamá. Y supe, en ese instante, que algo en nosotros se había salvado. Cuando el avión despegó desde el aeropuerto JFK, con destino a Londres, no solo dejé atrás una ciudad ni una etapa de vida. Dejé una piel entera, una versión antigua de mí que se había forjado entre el agotamiento, la decepción y el rencor. Mientras el cielo se teñía de un azul casi metálico, me di cuenta de que algo en mi interior también se elevaba. No era euforia. No era felicidad inmediata. Era otra cosa. Ligereza. Como si, después de tanto cargar, al fin pudiera caminar con los hombros libres. La llegada a Inglaterra fue todo lo que había imaginado. Y todo lo que no. Las calles empedradas, los edificios cubiertos de hiedra, la forma tan pausada en la que la gente se movía, como si nadie estuviera realmente apurado. Era otro mundo. El campus universitario estaba rodeado de árboles, con salones que parecían sacados de una novela. Allí no era el hijo del cirujano ni el muchacho que colapsó en un bar por desnutrición. Era solo Logan. Un estudiante más. Un nombre sin etiquetas. Y eso me dio una libertad que no había conocido antes. Desde el primer día, me lancé de lleno al programa. Las clases eran intensas, sí, pero también fascinantes. Las prácticas en clínicas rurales me mostraron realidades que iban mucho más allá del conocimiento académico. Vi a médicos que curaban con palabras. A pacientes que daban más enseñanzas que cualquier libro. Y en medio de todo eso, comencé a encontrarme. No a la fuerza. No por obligación. Sino porque el entorno me obligaba a mirar hacia adentro. A preguntarme quién era yo fuera del dolor. Me hice amigo de un grupo de estudiantes internacionales. Éramos 6. Todos con historias distintas, idiomas distintos, heridas distintas. Pero con algo en común, la sensación de estar reinventándonos. Había algo en esas noches de charla en cafeterías, en esas caminatas bajo la lluvia inglesa, que me recordaba que crecer no siempre se siente como avanzar. A veces se siente como perderse. Como reconstruirse en pedazos. Y yo estaba en eso. Día a día. Sin prisa. Con el tiempo, retomé el hábito de escribir. Comencé a llenar el cuaderno que mi madre me había enviado. No con resúmenes académicos, como ella imaginaba, sino con pensamientos sueltos, con fragmentos de recuerdos, con preguntas que aún no sabía responder. Una noche escribí: me siento como si por fin estuviera respirando sin pedir permiso. Y aunque a veces duela, es la primera vez que siento que estoy viviendo de verdad. Hablar con mis padres se volvió algo más natural. Las videollamadas con mi padre seguían cada domingo, sin fallar. Me contaba de su nuevo departamento, de los casos que lo sorprendían, y a veces, incluso, de los errores que había cometido como esposo y como padre. No como excusa, como reflexión. Con mi madre, el ritmo era distinto. Ella no llamaba tanto. Y cuando lo hacía, nuestras charlas eran breves, pero significativas. A veces me leía partes del libro que estaba escribiendo. Sí, escribiendo. Descubrí que, durante los meses de terapia, su psicóloga le había sugerido narrar su vida como si se tratara de otra persona. Y poco a poco, fue reconstruyendo su historia. Me pidió que, si alguna vez publicaba ese manuscrito, yo escribiera el prólogo. Su voz al otro lado del océano ya no me producía el vértigo de antes. Tampoco la nostalgia dolorosa. Era otra cosa. Casi como hablar con una sobreviviente. Porque eso éramos. Sobrevivientes de una familia que nunca aprendió a hablar, hasta que fue necesario. Y sin embargo, en medio de tanta paz, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras revisaba papeles en la biblioteca del hospital universitario donde hacía prácticas, vi una carpeta etiquetada con el nombre Holloway, Beatriz R. El corazón me dio un vuelco. No sabía si era coincidencia. Pero algo en mí me hizo abrirla. Era un expediente clínico. No era reciente. Tenía sellos del año anterior. Y cuando leí el encabezado, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Diagnóstico preliminar: trastorno de ansiedad generalizada con episodios de acumulación compulsiva y control financiero obsesivo. Riesgo de colapso nervioso si no se trata adecuadamente. Me quedé mirando ese papel sin poder moverme. No por el contenido médico, sino porque,
Por primera vez, entendí que el infierno en el que viví no había sido una simple cadena de malas decisiones. Había sido el resultado de una enfermedad. De algo que se había gestado en el silencio, en la vergüenza, en la negación. Mi madre no solo había cometido errores. Había estado enferma. Y nadie lo había sabido. Ni mi padre. Ni yo. Tuve que salir de la biblioteca. El aire me faltaba. Caminé por el campus hasta llegar a un parque. Me senté bajo un árbol y abrí el cuaderno. En una hoja nueva, escribí solo una frase: la rabia se va cuando entendés que el otro también estaba perdido. Esa noche la llamé. No le dije lo que había encontrado. Solo le pregunté si había tenido miedo todo ese tiempo. Ella guardó silencio. Luego respondió: todos los días, Logan. Cada día, desde que tengo memoria. Esa fue la primera vez que no quise entenderla con la cabeza, sino con el corazón. Porque a veces, entender con la razón es quedarse atrapado en la lógica del dolor. Y yo ya no quería eso. Los días siguientes fueron tranquilos. Terminé mis prácticas. Hice los exámenes. Comencé a empacar. Pronto volvería a casa. A una casa que ya no era la misma. A una madre que tampoco era la misma. A un yo que había enterrado para dar paso a alguien nuevo. No perfecto. No completamente sano. Pero consciente. Y por primera vez, en mucho tiempo, me sentí listo para volver. El avión aterrizó bajo un cielo plomizo, con nubes pesadas que parecían anunciar una tormenta. Me pareció perfecto. Porque a veces, para volver a casa, uno necesita que el cielo refleje lo que lleva adentro. No tristeza, no temor, sino ese temblor extraño de quien sabe que está volviendo a un lugar donde algo se quebró, y ahora toca ver que quedó en pie. Caminé por el aeropuerto sin prisa. No llevaba muchas maletas. Solo una mochila, el cuaderno que había llenado hasta la última página, y un nuevo sentido del yo que aún estaba aprendiendo a sostener. Mi padre me esperaba en la salida. Llevaba una bufanda gris y una sonrisa que no había visto antes. No forzada. No de compromiso. Una sonrisa de verdad. Me abrazó fuerte. «Estás más alto», dijo. «Rey». «Estoy igual». «Vos te estás encogiendo», respondí. Se rió también. En el auto, hablamos de cosas simples. El tráfico, el clima, una nueva serie que estaba viendo. Nada de lo importante. Eso vendría después. Al llegar a su departamento, me ofreció quedarme allí, pero le dije que tenía que verla. Él asintió sin preguntar más. Esa noche toqué el timbre de la casa de mi infancia. La puerta se abrió lentamente. Mi madre estaba de pie, más delgada, el cabello recogido en un moño desordenado, sin maquillaje. Me miró con los ojos llenos, pero no lloró. «Volviste», susurró. «Volví», dije. Entré. La casa tenía pequeños cambios. Algunos muebles diferentes, fotos nuevas en la pared. Pero el aire, ese aire que alguna vez me pareció denso, ahora se sentía más ligero. Me senté en el sofá. Ella se sentó frente a mí. Sacó un paquete envuelto en papel de estraza. «Esto es para ti», dijo. Lo abrí. Era su manuscrito. Unas 200 páginas, impresas y encuadernadas con espiral. Lo terminé. «Pero no lo envío a ninguna editorial hasta que vos lo leas primero», dijo. Lo tomé entre mis manos. «¿Estás lista para que lo lea?», pregunté. «No», respondió con honestidad. «Pero quiero que lo leas igual». Pasamos horas hablando. No solo de lo que ocurrió. También de lo que no dijimos nunca. Me contó cómo se sentía cada vez que yo rechazaba sus abrazos en la adolescencia. Cómo le dolió no estar en mi graduación universitaria de preparatoria. Me confesó que, durante mi primer año en Nueva York, a veces se sentaba sola en mi habitación vacía y lloraba sin entender por qué. Le conté que la odié en silencio más veces de las que podía contar. Que soñé con irme lejos para no verla más. Que tuve miedo de volverme como ella. Que pensé que no podía quererla más. Pero también le dije que, en Inglaterra, entendí algo, que a veces, para volver a amar, hay que destruir la idea que uno tiene del otro. Dejar que esa versión falsa muera, para que puedan hacer algo verdadero. Le mostré el cuaderno. Lo leyó esa misma noche, mientras yo dormía en el sofá. A la mañana siguiente, tenía los ojos hinchados y una expresión que nunca le había visto. Paz. Me sirvió café sin decir nada. Me lo dio con las manos temblorosas. «No sabía que te dolía tanto», dijo. «No sabía que estabas tan solo. Yo estaba tan encerrada en mis fantasmas que no te vi gritar en silencio». Le tomé la mano. «Ya no estamos solos», le dije. «Y si alguna vez lo volvemos a estar, al menos ahora sabemos cómo buscarnos». Pasaron los días. Me quedé 2 semanas en Dallas antes de volver a Nueva York. Esta vez, sin mochila de carga emocional. Volví a mis estudios con otra mirada. A las llamadas de los domingos se sumaron los miércoles con mamá, donde hablábamos no como madre e hijo,
sino como dos personas que están aprendiendo a conocerse. Ella me contaba de sus sesiones de terapia. Yo le hablaba de mis pacientes. Empezamos a escribirnos cartas físicas también, como un ritual. A veces largas. A veces con una sola frase. Pero siempre sinceras. La última carta que recibí antes de fin de año tenía un sobre extra. En su interior, una foto mía de niño, vestido con una bata de doctor que me quedaba gigante, sosteniendo un estetoscopio de juguete. Y en el reverso, escrito con su letra ya familiar, ese día dijiste que querías salvar vidas. Nunca me imaginé que una de ellas sería la mía. Lloré. Porque era verdad. Porque no importa cuántas veces nos caigamos, ni cuántas veces la vida nos rompa. Lo importante es qué hacemos con los pedazos. Mi madre decidió reconstruirse. Yo decidí no cargar más con el silencio. Y entre los dos, decidimos escribir una nueva historia. Ahora, cuando me preguntan si recibo mesada, sonrío. Porque sé que esa pregunta, que alguna vez abrió una grieta, ahora es solo el recuerdo del día en que, sin querer, empezamos a sanar.